Buenos días y bienvenidos a este nuevo tutorial de ComfortClick. Bien, en pasados tutoriales os hemos explicado cómo hacer un proyecto básico con ComfortClick y ahora vamos a ir dando un pasito más allá. En este concretamente nos vamos a centrar en una de las funciones más importantes que tiene en cuanto a programaciones, en cuanto a scripts, digamos funciones lógicas que se pueden llegar a hacer. Bien, todo ese tipo de funciones las tenemos bajo la rama Task, que podemos ver aquí. Cuando damos al signo más, nos aparece aquí toda una ventana de posibilidades. Pues bien, en este tutorial nos vamos a basar en explicaros cómo funciona una de las más útiles que hay y las más utilizadas, que es el programa. Así que bueno, vamos a centrarnos en este comando. Pero antes, por un tema de orden, os voy a explicar una cosa que resulta muy útil. Yo voy a crear aquí mis funciones lógicas bajo la rama Task, pero para tenerlo todo bien clasificado y bien ordenado, lo primero que voy a hacer es crear una subcarpeta. A esta carpeta le vamos a llamar, por ejemplo, sensor crepuscular, que es en lo que se basa la práctica que vamos a hacer ahora. Bien, ya he creado bajo Task una carpeta que se llama sensor crepuscular y ahora sí. Vamos aquí de nuevo, signo más, y ahora vamos a meter un programa, que sería el programa propiamente dicho, del sensor completo, le vamos a llamar. Bien, pues ahora para hacer la simulación, para que lo veáis cómo funciona en pantalla, o vosotros mismos desde vuestro ordenador lo podáis probar sin tener un sistema delante, vamos a hacer uso en este caso de las variables internas de ComfortClick. En este caso haremos uso porque se trata de un tutorial, pero también cuando vosotros trabajéis en la realidad con esta herramienta os interesa mucho conocer estas variables. Bien, ¿qué son estas variables? Volvemos otra vez aquí, nos ponemos en la carpeta, le damos a signo más y con el scroll vamos un poquito más abajo y destapamos este apartado de aquí que se llama variables. Bien, son variables internas, como os decía, es decir, en ComfortClick si tenemos que hacer que se relacione, digamos, un botón de ComfortClick con alguna función interna, necesitamos siempre una variable interna. No es para nada recomendable hacer ese tipo de funciones con direcciones externas, con direcciones de grupo de KNX, por ejemplo, porque ningún aparato de KNX puede mandarse información a sí mismo. Entonces podríamos llegar incluso a generar conflictos que harían que la aplicación no funcionase correctamente. Bien, eso es en el día a día. En este caso lo vamos a utilizar para poder probar su funcionamiento. Bueno, pues vamos a dar de alta dos variables. Una va a ser tipo boolean. Boolean son las on-off. Esta va a ser, por ejemplo, encendido, luz, jardín. Bien, de lo que se trata en esta práctica es de crear una simulación de un sensor crepuscular. Es decir, tendremos una luz de jardín que voy a encender y apagar en función de unos datos, digamos, que vienen de otra variable, unos datos analógicos que nos indican el nivel de luminosidad que hay en la calle. Es decir, cuando la luminosidad exterior esté por debajo de 300 lux, encenderemos la luz del jardín y cuando esté por encima de 400 la apagaremos. Bien, creo esta primera variable que se llama encendido de luz de jardín, le doy a add más porque voy a añadir algo más y la otra que voy a añadir es un integer. Integer, ¿por qué? Porque voy a necesitar una variable que me permita meter una iluminación. En este caso será luminosidad ambiente. Y bien, cerramos. Ya tengo los tres ingredientes con los que voy a fabricar esta función lógica. Por un lado las variables y por otro lado la función lógica en sí, el program, que es lo que queremos explicaros en este tutorial. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Vamos a explicaros un poco el entorno del programa. En el entorno del programa siempre tenéis básicamente dos ventanas. Una que es la triggers, que es la variable que va a hacer que esto empiece a funcionar, y otra que es los commands, es decir, qué es lo que va a suceder cuando esto empiece a funcionar. Bueno,
Pues vamos a empezar por la primera. Triggers. ¿Cuál será el trigger? El trigger en este caso va a ser la luminosidad ambiente. ¿Por qué? Porque la luminosidad ambiente va a ser la que me va, de alguna forma, cuando haya una variación, es la que tendré que analizar esa variación y analizarla y ejecutar el comando que haga falta o no haga falta. Así que mi trigger va a ser, le damos aquí a Add, añadir, y lo encontraremos aquí, en luminosidad ambiente. Y bien, ¿cuál va a ser la condición para que esta función lógica se ejecute? Bueno, pues la condición va a ser que haya cualquier cambio, value change, es decir, esto significa que cuando haya cualquier cambio de luminosidad ambiente de ese valor, la aplicación analizará cuál es su valor y en función de eso actuará. Y le daremos también el tick allow trigger para que así cada vez que haya cambios en la luminosidad ambiente me lo vuelva a analizar. Si no marco ese tick, lo haría la primera vez y luego ya no lo haría nunca más. Vamos a OK, ya tengo aquí una condición. El trigger, en lo que va a disparar todo esto es que luminosidad ambiente, si varía la luminosidad ambiente, entonces se ejecuta esto. ¿Y qué es lo que se va a ejecutar? Bueno, pues aquí vamos a iniciar unos comandos. Bien, esos comandos van a estar condicionados al valor que me traiga esto. Es decir, una primera cosa que hemos dicho que es que la luz se va a encender si la luz del jardín se va a encender si la luminosidad ambiente está por debajo de 300 lux. Bien, eso es un if. Por lo tanto, vamos a seleccionar la función if condicionada a la luminosidad ambiente y le vamos a decir que sea más pequeño que una constante que son 300. Vamos a OK, ya lo tenemos aquí. Bien, si la luminosidad ambiente está por debajo de 300, entonces ¿qué ha de suceder? Siempre marcando aquí en el if, porque estoy trabajando dentro de ese condicionante, le damos a add y en este caso le digo set value, quiere decir que alguna variable va a tomar algún valor. ¿Qué variable será y qué valor será? Bueno, pues la variable va a ser encendido luz de jardín y el valor que va a tomar va a ser una constante que va a ser true. Es decir, le damos a OK y lo que tenemos aquí es que cuando la luminosidad ambiente esté por debajo de 300 lux, entonces se va a encender la luz del jardín. Bien, en caso contrario, es decir, else, si la luminosidad ambiente, en este caso, está por encima de, vamos a poner 350, entonces haremos set value que encendido luz de jardín sea false, es decir, que se apague. Bien, ya lo tenemos. ¿Por qué he puesto aquí 300 y aquí 350? Bueno, pues porque hay que dejar una histéresis. Esos 50 lux sería un valor de histéresis. Porque de lo contrario, si aquí hubiese puesto también 300, lo que sucedería es que cuando la luminosidad ambiente estuviera muy cerca de esos 300, estuvieran 301, 299, 305, la luz de jardín estaría apagándose y encendiéndose continuamente. Por esa razón lo hemos dejado así. Hemos puesto una histéresis de 50. Bien, pues básicamente ya está. Esa función ya está hecha. Ahora vamos a probarla. Probarla significa que aquí tengo, por ejemplo, un tema, que es la vivienda, y vamos a poner aquí un panel que sería jardín. Bien, ya lo tengo. Pues ahora, ¿qué voy a añadir aquí en el jardín? Pues vamos a añadir a modo de prueba, voy a poner un frame que va a tener básicamente, me hará falta nada más que tenga dos filas.
Tenemos un frame con 2 filas y una sola columna. Y bueno, aquí lo que falta es añadir ¿el qué? Pues añadiremos esas variables que hemos creado para hacer pruebas con ellas. Una puede ser encendido luz de jardín y la segunda variable que es la luminosidad ambiente. Bien, hemos visto que por defecto, como hace siempre, me lo pone como label. Label quiere decir que solo es para leer. No, me interesa también poder escribir. Sería, por ejemplo, un up-down setter, que es un selector en sentido ascendente-descendente, y lo vamos a poner pues que vaya entre, por ejemplo, 100 y 1000 en saltos de 50. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya podemos ir a probar esta función, a ver si funciona. Para eso, como siempre, vamos a abrir el cliente. Entramos en local, porque estoy trabajando en mi ordenador. Y aquí entramos en la parte de jardín y vamos a probar luminosidad ambiente. Vamos a poner, por ejemplo, 150. Vemos que la luz está encendida. Vamos a seguir subiendo hasta 300. La luz continúa encendida. Y a partir de 350, por ejemplo, 400, es cuando ya la luz se apaga porque ya se supone que ya es de día. La histeresis la hace correctamente. Ahora bajamos otra vez, por ejemplo, 350, no pasa nada. Y cuando bajamos de 300, entonces es cuando la luz se vuelve a encender de nuevo. Bien, pues ya está. Esto es todo. Como habéis visto, en unos pocos minutos tenemos hecho una función que simula el funcionamiento de un sensor crepuscular. Si tuviéramos unos sensores de verdad que nos diera esa luminosidad de verdad que fuera de KNX, por ejemplo, pues estas variables, en lugar de ser variables internas, serían variables de direcciones de grupo de KNX. Y bien, pues esto es todo.